Isaías 42. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Escuchen la lectura. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humillaré. Sacará el juicio a verdad. No se cansará, ni desmayará, hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Así dice el Dios Jehová, el creador de los cielos, y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te tendré por la mano, te guardaré, y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes. Y escuchen esto, hermanos, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que están en asiento de tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ahora saltemos al capítulo 49 del mismo libro y leamos del versículo 7 en adelante. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las gentes, al siervo de los tiranos. Verán reyes y levantaránse príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en hora de contentamiento te oí, y en el día de salvación te ayudé, y guardarte he, y te daré por alianza del pueblo, para que levante la tierra, para que heredes asoladas heredades. Y escuchen esto, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres serán sus pastos. Hermanos amados, hemos leído dos porciones del libro de Isaías, un libro profético, acerca de los fines de los tiempos en los cuales a nosotros nos está tocando vivir. Yo no sé si ustedes prestaron la debida atención a la lectura, pero estos dos pasajes se refieren al escogido de Dios. Al escogido de Dios. El escogido de Dios naturalmente es Jesucristo. Pero también, hermanos amados, Dios ha escogido hombres y mujeres en diferentes generaciones, más que todo en esta generación. Pues dice la Escritura que en los fines de los tiempos Dios va a levantar escogidos a semejanza del Señor Jesucristo. Hombres y mujeres que van a tener ciertas cualidades que son propias del Señor Jesucristo para que puedan anunciar a las naciones la grandeza del Dios al cual nosotros servimos. Los escogidos son personajes que Dios ha entresacado primero del mundo, después de la iglesia, para tener un ministerio fuerte, de gran impacto en determinadas naciones y en determinadas generaciones. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, si ustedes quieren buscar allí conmigo, a los escogidos se les menciona 3 veces. Y necesitamos tratar de descubrir quiénes son estos personajes. Porque, hermanos amados, los escogidos van a jugar un papel muy importante antes de que venga Cristo. Aún durante la época de la gran tribulación. Aquí se les menciona 3 veces, por ejemplo, el capítulo 24, en el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, los días de la gran tribulación, que para algunos son 3 años y medio, otros son 7 años, van a ser acortados, porque si esos días siguieran su curso y llegaran al
término final establecido por Dios, dice que ninguna carne sobreviviría. La destrucción sería total. Algunos intérpretes de la Biblia dicen que toda la humanidad sería arrasada, sería asolada debido a los eventos que van a ocurrir sobre la faz de la tierra. Otros dicen que no es toda la humanidad, sino solamente los habitantes en la tierra llamada Israel, porque en los versículos anteriores, ustedes notarán, hermanos amados, de que habla acerca de Judea, en el versículo 16, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Está hablando de eventos que van a ocurrir localmente, regionalmente, en el Medio Oriente, en Israel y en los países aledaños. Y la cosa se va a agravar tanto en esa región, de que dice la Escritura que ninguna carne, especialmente los ascendientes o descendientes del pueblo de Israel, sobreviviría. Sea parcial, sea total. La Biblia nos demuestra, hermanos, que debido a la intervención de los escogidos, por amor a ellos, Dios va a intervenir antes de que termine ese periodo llamado la Gran Tribulación, para que ya sea la humanidad o ya sea el pueblo de Israel pueda sobrevivir. La segunda referencia a los escogidos está en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El diablo, usando de los falsos profetas, de los falsos cristos, va a engañar a la humanidad y va a intentar, si fuere posible, engañar también a los escogidos. Lo que este pasaje indica es que los escogidos van a tener un mayor grado de conocimiento y discernimiento que los demás. Y ellos van a poder detectar y resistir el engaño. O sea, ellos no van a caer víctimas del engaño, porque estarán preparados por Dios para poder desenmascarar al diablo, que va a usar todos los medios a su alcance, no solamente para engañar a la humanidad, sino para engañar al pueblo de Dios. La tercera referencia está en el versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Aquí dice que cuando Cristo venga, habiendo terminado ese periodo llamado de la Gran Tribulación, Dios va a enviar sus ángeles y van a recoger o reunir a todos sus escogidos desde todos los puntos cardinales de la tierra, de un cabo del cielo al otro, y los van a reunir. Algunos dicen que es para ya reunidos, ser transformados, ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Otros dicen que no, que es para reunirnos en la tierra de Israel para formar un poderosísimo ejército que va a enfrentar al diablo y a sus secuaces en la batalla del Armagedón. Ustedes saben que la Biblia se presta a diferentes interpretaciones y algunas parecen contradictorias, pero son complementarias. O sea, no todos tenemos el mismo entendimiento de los eventos, especialmente los eventos proféticos. Yo no estoy aquí para discutir diferentes teorías en cuanto a la venida de Cristo. Lo que sí vemos, hermanos, es que los escogidos van a jugar un papel relevante en los eventos finales antes de la venida de Cristo Jesús. Aquí no dice la palabra escogido singular, sino escogidos plural. El escogido es Jesucristo, pero Él va a levantar y está levantando hombres y mujeres en diferentes naciones para que ellos tengan un papel extremadamente importante que jugar en los asuntos dentro y fuera del pueblo de Dios en estos tiempos finales. Ahora, ¿por qué menciona eso, hermanos? Porque volviendo a Isaías, al capítulo 42, nos damos, hermanos, cuenta de que el escogido y por lo tanto los escogidos tienen un ministerio que cumplir. ¿Y cuál es el ministerio? Está en el versículo 7, 42:7. Para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que están
de asiento en tinieblas. ¿De qué ministerio estará hablando aquí? De sanidad y también de liberación. Si ustedes leen este pasaje y lo leen juntamente con Lucas capítulo 4, donde Jesucristo dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha enviado. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos. Ustedes verán, hermanos amados, que el ministerio que Dios le confirió a Cristo es transferido a la iglesia. Y particularmente ciertas personas que Dios señale o aparte, llamados los escogidos de Dios, lo van a desarrollar en los fines de los tiempos. O sea, el ministerio de liberación está siendo restaurado y tiene que ser restaurado antes de que venga Cristo, porque hay una inmensa tarea que nos ha sido encomendada como pueblo de Dios, y es la de ¿qué? De ministrar sanidad a los enfermos, liberación a los cautivos. Amén. Este es un ministerio que ha sido entregado principalmente a los que llama la Biblia los escogidos de Dios. Vamos al capítulo 3 de Marcos. Capítulo 3 de Marcos, y ustedes verán que no los estoy exagerando ni mintiendo. En Marcos capítulo 3, versículos 13, 14 y 15 dice: y subió al monte Jesucristo, pasó toda la noche en oración, y después dice que al regresar al lugar donde había dejado a sus discípulos, que no eran 12, como algunos piensan, sino que era una multitud, dice que llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y entre ellos estableció o escogió 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Y qué más? Y que tuviesen potestad, ¿para qué? Para sanar enfermos, y para que tuviesen potestad, ¿para qué? Para echar fuera demonios. Ahí está el doble ministerio de sanidad y liberación, que le iba a ser encomendado principalmente ¿a quiénes? A esos 12 hombres. Ahora, ¿quiénes son esos 12 hombres según el libro de Lucas? El pasaje paralelo a este está en Lucas capítulo 6, versículo 13. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esos hombres, llamados escogidos, iban a constituir el primer grupo de apóstoles que Dios iba a levantar en la tierra para predicar el evangelio del reino de Dios, pero con señales, con maravillas, sanando enfermos, liberando endemoniados, demostrando el poder de Dios entre las gentes necesitadas de la tierra. Amén, hermanos. O sea, el ministerio de liberación, el ministerio de sanidad, el ministerio sobrenatural iba a ser encomendado principalmente ¿a quiénes? A los escogidos. Ahora miremos Hechos 1. Y en el versículo 2 dice: hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió. Oígalo bien. Aquí llama a los apóstoles escogidos. Los escogidos son los que han sido llamados y comisionados ¿para qué? Para ministrar a las necesidades de la humanidad. Hay ciertas marcas distintivas de los escogidos, como por ejemplo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y prodigios y maravillas. Noten ustedes que los llamados escogidos tenían que tener un ministerio sobrenatural. Algunos de ellos son apóstoles y otros ejercen otros ministerios, pero para ser escogido de Dios, la persona tiene que recibir poder y autoridad. ¿Para qué? Para tener un ministerio de orden sobrenatural, milagros, maravillas, señales. ¿Lo escucharon bien? Tiene que ser un ministerio sobrenatural. Y yo le voy a decir, hermanos, lo único que hoy va a impactar a la humanidad en estos tiempos finales es un ministerio sobrenatural.
Los argumentos no valen. Usted no va a ganar a los hindúes con argumentos, ni a los islámicos con argumentos. ¿Qué es lo que les va a convencer a ellos de que hay un Dios vivo y verdadero y que hay un único Salvador llamado Jesucristo? ¿Qué va a hacer? Las señales, los milagros. O sea, la intervención sobrenatural de Dios es lo que le va a convencer a las gentes de que realmente este evangelio, el evangelio del reino de Dios, es la verdad que ellos necesitan y bajo el cual ellos deben de abrigarse. Amén, mis hermanos. Volviendo nuevamente al libro de Isaías, capítulo 42, ustedes notarán, hermanos, que este ministerio fue dado primeramente al Señor Jesucristo, porque Él es el escogido. Pero el mismo ministerio que Él desarrolló es el que nosotros debemos desarrollar. Por eso yo creo que gran número de pastores y aún de apóstoles y de otros ministerios van a quedar descalificados. No van a clasificar como escogidos de Dios, porque o no han querido o no han podido desarrollar un ministerio sobrenatural. Yo me relaciono con muchos apóstoles aquí en Guatemala y fuera de Guatemala. Soy miembro del Consejo Apostólico, soy miembro de la Coalición Internacional de Apóstoles. Y le voy a decir, hermanos amados, son pocos los apóstoles que yo conozco que realmente están involucrados en el ministerio de liberación. Y yo les he dicho a ellos, hermanos, las señales del apóstol, las que son evidencias claras, precisas, irrefutables, eso es que el apóstol tiene que tener un ministerio sobrenatural. Aquí lo dice, milagros, maravillas, señales. Y si un apóstol dice que es apóstol, pero no tiene un ministerio sobrenatural, yo dudaría de la validez de su ministerio. Muchos apóstoles y por ende pastores y maestros, etcétera, etcétera, dicen que ellos no tienen tiempo para lidiar con demonios. Y a veces me los mandan a mí. No los demonios, sino las personas que tienen los demonios. Aquí viene gente de muchas iglesias y muchas de ellas son apostólicas, o sea, tienen un apóstol al frente de ellas. Y yo le digo a la gente, hermano, ¿por qué vino aquí? Es que yo busqué ayuda en mi iglesia y me dijo el apóstol que él no tenía tiempo, que vivía demasiado ocupado y por lo tanto me dijo que viniera a buscarlo a usted. Y yo le dije, ¿usted cree que yo soy un holgazán, un haragán, que no tengo nada que hacer sino luchar contra los demonios? ¿No? Yo estoy tan ocupado, quizás más ocupado que cualquier apóstol aquí en Guatemala. Y sin embargo yo le doy tiempo a la gente, porque yo creo que esa es mi responsabilidad, ¿no? Dentro de mis limitaciones, yo le doy tiempo a la gente. Me siento a conversar, me siento a ministrar. Como le dije, ya esta mañana he atendido 2 casos. Me traje una muchacha de Amatitlán que ha tenido unas manifestaciones muy extrañas y ayer estuve yo en la oficina orando por ella, rompiendo maldiciones ancestrales porque la madre, cuando esta muchacha era niñita, estuvo yendo allá, usted sabe, a los centros a consultar, a que le hicieran ciertos trabajitos que ellos acostumbran a hacer, y yo discerní que sobre esta niña, ya una muchacha de más de 20 años, recayó una maldición. Si yo lo puedo hacer, todos lo pueden hacer, si quieren. Es asunto de organizarse, es asunto de darle cierta prioridad a las cosas que son importantes para Dios. Amén. Ahora el Señor Jesucristo en Juan 10, versículo, déjeme darle el versículo, ya se me está confundiendo entre 12 y 20, pero en Juan capítulo 10, no, es capítulo 14, versículo 20. Juan 14, 12. Ay, debe ser que yo estoy un poco cansado de la mente. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Si el siervo de Dios, apóstol o no apóstol, cree
actúa en fe, ejercita su fe, proyecta su fe, activa su fe, si él cree, la Biblia dice, las obras que yo hago como escogido de Dios, él también las hará. ¿Y cuáles eran las obras que hacía Jesucristo? Obviamente era sanar enfermos, libertar endemoniados y otras manifestaciones del poder de Dios. Estas son las evidencias de que nosotros somos escogidos por Dios para una tarea de gran importancia en el cumplimiento de sus planes proféticos para el mundo. Yo por aquí escribí una definición de lo que son los escogidos de Dios. La elección o el escogimiento es un acto de selección mediante el cual Dios toma a un individuo o grupo de personas de entre un conjunto más grande con un fin o destino conforme a sus propios designios o propósitos. La iglesia en general es escogida porque hemos sido llamados y sacados del mundo para formar una nueva entidad de hombres y de mujeres que van a amar y servir a Dios. Pero hay una segunda elección. De entre la iglesia, Dios ha escogido a algunas personas que tienen un ministerio específico, especial en estos tiempos, de dar a conocer el reino de Dios, no solo de palabras, sino por medio de las obras. Es un doble escogimiento. Primero nos escoge como cristianos y después nos escoge para cumplir un ministerio relevante, conforme a los propósitos divinos de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Todo el capítulo 8 habla de los escogidos de Dios. Y ustedes notarán, hermanos amados, en el versículo 29, un versículo que ustedes lo saben de memoria, donde dice, porque a los que antes conoció, el versículo 28, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Dios tiene un propósito general para la humanidad y tiene otro propósito para la iglesia. Dios tiene propósitos que Él ha cumplido o está cumpliendo en nuestros tiempos. Ahora, ciertas personas han sido llamadas por Dios para cumplir esos propósitos. Y esos propósitos, según el capítulo 9, y estoy buscando el versículo exacto, hermanos. Ténganme paciencia, porque esta no es mi Biblia, la antigua que yo tengo bien marcada. Esta es una Biblia nueva. Dice, versículo 11, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué? A la elección. Entonces, aplicando esto a Romanos 8:28, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, los que son llamados conforme al propósito. ¿Cuál propósito? Según el capítulo 9, o sea, el propósito de Dios, según la elección. Entonces, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque ellos son llamados según el propósito divino en estos tiempos para ser escogidos por Dios para el cumplimiento de su plan para la humanidad. Noten bien que una de las cualidades que tiene que tener un escogido es un supremo amor, ¿por quién? Por Dios. Míralo, está también en Santiago capítulo 2, versículo 5. ¿Usted aspira a ser escogido? Tiene derecho a aspirar a ser un escogido de Dios. Pero, hermanos amados, hay condiciones que cumplir, y si no las cumplimos, Dios nos va a descartar, nos va a marginar. Dice Santiago 2:5, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido o ha escogido Dios ¿a quiénes? A los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los escogidos? Los que le aman. Pero los aman a Dios en una forma diferente a la de los cristianos comunes y corrientes.
La Biblia dice que nosotros debemos amar a Dios en forma suprema. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu. Y después, en forma secundaria, ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor a Dios y el amor al prójimo, ese es el que va a caracterizar a los hombres, a las mujeres que son escogidos por Dios para estos tiempos finales. Usted debe examinar su vida para ver si usted califica. Porque muchos de nosotros ponemos nuestra propia persona en primer lugar. Nos amamos más a nosotros mismos que a cualquiera, aún a Dios. Y después ponemos a nuestra familia en segundo lugar. Y después ponemos nuestros bienes materiales en tercer lugar. Y por allá de último va quedando Dios y el prójimo. Si queremos ser escogidos de Dios en estos tiempos finales, tenemos que poner las cosas en orden en nuestras vidas. Dios tiene que ir primero. Después el prójimo, y dentro de esa categoría prójimo está nuestra familia en primer lugar. Amén. No podemos amar a los vecinos antes de amar a nuestros propios hijos. La familia va primero dentro de esa categoría general de prójimo. Pero hermanos amados, los escogidos de Dios son personas que aman. Ahora, si usted está lleno de rencores y resentimientos, usted se ha descalificado para ser escogido de Dios. Porque el rencor, el resentimiento, la amargura y todo lo demás no cabe en el corazón de una persona que ama a Dios y que ama al prójimo. Usted, con aferrarse a sus sentimientos de rencor y de odio hacia personas que le han hecho un daño, sea real o sea imaginario, usted se está descalificando para ser escogido de Dios en estos tiempos finales. Hay un precio que pagar. Y el precio no es un precio, por decirlo así, barato. Dios demanda una entrega total, una consagración total. Si vamos a ser los instrumentos de Dios para traer sanidad y libertad a las naciones. Amén. Volvamos ahora a Marcos capítulo 3 y vamos a ver otra cualidad que tienen que tener las personas que van a llegar a ser escogidos de Dios. Escogidos de Dios. Recuerdan que leímos el versículo 13, y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció 12, ¿para qué? Para que estuviesen, ¿qué? Con él. Ahora, ¿quiénes son los que van a estar con él? Salmo 101, no sé si les habré mencionado este salmo en algún culto los miércoles, lo dudo, pero el Salmo 101 nos aclara quiénes son los que van a estar con él, con Dios. Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, ¿para qué? Para que estén conmigo. ¿Quiénes son los que van a estar íntimamente relacionados con Dios a través de la persona de Cristo Jesús? ¿Quiénes? Los fieles. Mis ojos he puesto en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Entonces, ¿quiere usted ser escogido de Dios? ¿Quiere que Dios levante y le use en estos tiempos finales para extender su reino, para ministrar las necesidades de la humanidad, para ser un instrumento de Dios en la sanidad, en la liberación, etcétera, etcétera? Usted tiene que desde ahora proponerse ser ¿qué? Fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a su iglesia, fiel en todo. Y la fidelidad no es fácil desarrollar, hermanos, porque hay tantas cosas que nos distraen, hay tantas cosas que nos ocupan. Pero una cosa que ustedes van a descubrir, hermanos, que cada persona que en la Biblia es llamada escogido, se caracterizaba por la fidelidad. Vayamos a Nehemías 9, versículos 7 y 8. Nehemías 9, 7 y 8. Si usted se conforma con ser un cristiano común y corriente, pues que Dios le ayude. Pero si usted quiere ser una persona que Dios escoja y use en una forma
extraordinaria en estos fin de los tiempos, tiene que poner todo su empeño. Eso requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Mire lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo, creo que les dije versículo 7 y 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste, ¿a quién? A Abraham. ¿Qué era Abraham? Era escogido Dios en su generación. Y lo sacaste de Ur de los Caldeos y pusiste el nombre de Abraham, y hallaste ¿qué? Fiel su corazón. Dios lo examinó y descubrió que él tenía un corazón fiel para con Dios. Y dice aquí, su corazón fiel delante de ti, hiciste con él alianza. ¿Qué hace Dios con las personas que le son fieles? Hace un pacto. Usted no tiene que pactar con Dios, Dios va a pactar con usted si usted es fiel. Va a llegar el día en que Dios va a establecer una relación de pacto con usted si usted prueba a ser una persona fiel a Dios en todo lo que usted emprenda. Otra persona con la cual la Biblia llama escogido está en el Salmo 106. Estos hombres que estoy mencionando, hermanos amados, son tipos del ministerio apostólico. Mire lo que dice el Salmo 106, versículo 23. Y trató de destruirlos al no haberse puesto Moisés, su escogido, al portillo delante de él a fin de apartar su ira para que no los destruyese. ¿Cómo llama aquí la escritura a Moisés? Moisés su escogido. ¿Y qué hizo Moisés? Lo que van a hacer los escogidos de Dios en estos tiempos finales antes de que venga Cristo. Se puso al portillo, se puso en la brecha y por medio de la oración, intercesión, él pudo apartar la ira de Dios para que Dios no destruyese al pueblo de Israel. Suficiente razón había dado. Ellos, después de haber experimentado las grandes maravillas de Dios allá en el Mar Rojo, ellos pocas semanas después cayeron en la idolatría, hicieron un becerro de oro y empezaron a rendirle culto mientras Moisés estaba en la cumbre de la montaña recibiendo las tablas de la ley. Ellos apostataron y Dios le dijo a Moisés que se hiciera a un lado, que él iba a destruir a los israelitas y iba a levantar otro pueblo. Y Moisés se interpuso y dijo: si los vas a destruir a ellos, destrúyeme a mí primero. Se identificó con el pueblo de Dios y estuvo dispuesto a sacrificarse por el pueblo de Dios. Eso es lo que hace un escogido, mis hermanos amados. ¿Están de acuerdo con eso? Y no es fácil hacerlo, porque para eso hay que estar dispuesto a sacrificar todo, aún la vida, si es necesario, por la causa de Cristo. Otro que es llamado escogido está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 16. 8:16. Todos estos hombres, Abraham, Moisés y el que vamos a mencionar ahora, fueron guerreros. Abraham peleó contra poderosas naciones, se armó con sus siervos para rescatar a Lot, que había sido llevado preso por naciones paganas. Leamos 1 Reyes, capítulo 8, versículo 16. Desde el día que saqué mi pueblo de Israel de Egipto, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí ¿a quién? A David, para que presidiese en mi pueblo Israel. ¿A quién ya me he escogido aquí? A David. Y si usted lee la vida de estos hombres, ustedes van a ver que fueron fieles a Dios. No eran perfectos, cometieron errores y aún cometieron pecados. Todos sabemos del pecado de Abraham, todos sabemos del pecado de Moisés, todos sabemos del pecado de David, pero hermanos amados, en su corazón ellos amaban a Dios de una forma suprema. Y trataron de servir a Dios de la mejor forma posible en su generación. Te dirá, estos son personajes del Antiguo Testamento. ¿Y qué del Nuevo Testamento? Pues aparte de los 12 apóstoles originales, también tenemos uno llamado
Pablo, y leamos acerca de Pablo en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido, vaso de elección, me es este, para que lleve mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué era Pablo? Escogido. No vaya a creer, hermano, ni por un solo momento, que todo creyente en Cristo es escogido. En un sentido general tal vez sí, pero en un sentido específico no. Dios en cada generación escoge determinadas personas para levantarlas, ungirlas y usarlas para el cumplimiento de un ministerio extraordinario. Y Pablo fue un escogido de Dios. Ahora, ¿por qué sería que Dios escogió a Pablo por encima de otras personas de su generación? Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Noten bien lo que dice aquí, hermanos amados. Dice: y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo, ¿por qué? Por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Cuál fue la cualidad que Dios buscó en Pablo para escogerlo? Aunque él era, como dice en el versículo 13, blasfemo, perseguidor, injuriador. Sin embargo, Dios examinó su corazón y vio que él tenía un corazón, ¿qué? Fiel. Y hermanos amados, si tú quieres llegar a ser un escogido de Dios, tienes que determinar en tu corazón ser fiel a Dios en todo. Quiero preguntarte, ¿eres fiel en asistir a tu iglesia? ¿Eres fiel en orar, en estudiar la palabra? ¿Eres fiel en diezmar? ¿Eres fiel en dar testimonio de Cristo? ¿O eres de esos cristianos sancochados? Así, medio crudos y medio asados. Así hay multitud de cristianos en las iglesias que asisten intermitentemente cuando les da la gana, cuando no tienen algo mejor que hacer, según ellos, que enfrentados a una decisión de ir al estadio o ir a la iglesia, deciden mejor irse al estadio, o a la decisión de ir a un paseo con los amigos, a una granja, a una playa, se van al paseo y dejan abandonada su iglesia. Eso no es ser fiel, hermano. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la oración y a la palabra en comparación con el tiempo que le dedica a la televisión? Eso va a mostrar a quién es usted fiel. Yo no digo que sea malo que usted se entretenga, que tenga sus ratos de solaz y esparcimiento, que miren televisión, pero mirar 3, 4 horas televisión es ridículo para dedicarle 10 minutos a la oración y al estudio de la palabra. Eso demuestra si usted es fiel o no es fiel. ¿Usted ha sido regular en dar sus diezmos tal y como Dios lo exige en su palabra? Dígalo. O solo da en el tiempo que usted quiere tener un poquito de bonanza, cuando le sobra, entonces da. Pero si hay alguna cuenta urgente que pagar, usted le toma de los diezmos y se justifica al hacerlo. Yo le voy a decir, hermanos amados, en estas cosas pequeñas es que Dios se da cuenta si somos fieles o no somos fieles. Y yo le voy a decir, si queremos ser escogidos por Dios en estos tiempos finales para un gran ministerio, no grande quizás a los ojos de los hombres, puede que nuestro ministerio no dé renombre, no dé fama. Hay hombres que se destacan sin necesidad de envolverse personalmente en la sanidad, en la liberación. Una cosa que yo he admirado mucho al viajar por diferentes países del continente es que en todas partes conocen al hermano Harold Caballeros y lo admiran. Y yo también lo admiro porque es un tremendo siervo de Dios. Pero personalmente yo sé que el hermano Harold no se envuelve en liberación. Su suegra sí, él no. Y quizás tenga razones justas, ¿no? Yo no estoy para criticarla, pero yo sí creo, hermanos, de que todo apóstol debería dedicar algún tiempo a combatir al enemigo. No solo para sí mismo, sino para otros que tanto lo necesitan. Yo no creo que ningún apóstol está tan ocupado que no pueda atender siquiera 1 o 2 o 3 personas a la semana para ministrarles liberación. Casos escogidos. ¿Me escuchan bien? Porque en la Biblia el ministerio de liberación está directamente relacionado con los escogidos, que a la misma vez la Biblia llama apóstoles. No voy a decir que los apóstoles sean los únicos escogidos, pero yo creo que los apóstoles en forma primaria son los llamados a dedicarse
a estos ministerios que hemos estado mencionando. El ministerio de liberación, de sanación, están relacionados con Jesucristo como escogido de Dios y los que Él después iba a escoger y iba a enviar al mundo para dar a conocer las bondades de Dios. Por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 9, solo voy a leerles un versículo 2, 9, 1 y 2, dice: y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermos, y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Ahí está otra vez. ¿Y qué sucedió? Versículo 10, y vuelto los apóstoles, cuando los llamó eran discípulos, pero después de la impartición del poder del Espíritu, de la autoridad de Dios para que saliesen a predicar el evangelio del reino, a sanar enfermos, a liberar endemoniados, al volver ya no son llamados discípulos, son llamados ¿qué? Apóstoles. ¿Qué fue lo que hizo de meros discípulos de Cristo? Los hizo apóstoles. ¿Qué fue? Recibieron el poder, recibieron la autoridad. ¿Para qué? 3 cosas. Predicar el evangelio del reino de Dios, pero con evidencias claras del respaldo de Dios, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Eso hizo de discípulos verdaderos apóstoles. Y yo le voy a decir, más amados, cuando yo hablo con los apóstoles, yo les trato de hacer conciencia de que ellos deben envolverse en este ministerio. Que estos ministerios sobrenaturales de liberación, sanidad, son pruebas evidentes de que son apóstoles. Son pruebas que nadie puede negar. ¿Por qué? Porque los escogidos de Dios son los que Dios levanta para dedicarse a este ministerio y a otros que son de gran necesidad en el pueblo de Dios hoy. Miremos Isaías 49 y ya vamos a terminar para ministrar. Dice aquí en Isaías 49, cuando habla del escogido de Dios y también de los escogidos en plural. Ojalá ustedes lean el libro de Isaías de principio a fin y marquen cada vez que habla de escogido y de escogidos, porque hay numerosas referencias a ellos en el libro de Isaías. Y ustedes van a notar aquí lo que dice en el versículo 8. En hora de contentamiento te oí, en el día de salvación te ayudé, y guardarte y te daré por alianza o por pacto del pueblo, para que levante la tierra, para que heredes asoladas heredades. Ahora, para que digas a los presos que salid, o sea, esta es liberación. Y a los que están en tinieblas, ¿qué? ¿Quiénes habitan en las tinieblas? Los demonios. Y muchas veces cuando nosotros estamos reprendiendo, le decimos a los demonios, bueno, manifiéstense, agítense, ¿no? Salgan del lugar donde están ocultos, claro, dentro del cuerpo, de la mente del ser humano. Los obligamos a manifestarse, porque hermanos, ellos se esconden aunque sea en la uña del pie, la uña del dedo gordo del pie derecho. ¿No saben ustedes que los demonios se ocultan en cualquier miembro, cualquier órgano? Muchos de ellos habitan en la sangre, otros habitan en huesos y en nervios. Los demonios tienen esa peculiaridad que se pueden ocultar fácilmente. Y es por medio del uso de la autoridad de Dios que les decimos manifestaos. Los obligamos a que se den a conocer, que se identifiquen, que se manifieste, para que nosotros podamos tomar autoridad sobre ellos y los podamos echar fuera en el nombre de Cristo Jesús. Ustedes han venido hoy en busca de liberación, en busca de sanidad. Y yo le voy a decir, hermanos amados, Dios ha escogido esta iglesia para que promueva estos ministerios aquí en Guatemala y en el continente. Todas las iglesias Cristocentro en cualquier país tienen ministerio de liberación. Nosotros no nos hemos envuelto en otros ministerios que otras iglesias han recibido de parte del Señor. Creemos que ellos están haciendo un buen trabajo. ¿Para qué copiar? ¿Para qué competir? Pero Dios nos ha dado un ministerio que es muy difícil, que requiere de una entrega total, tiempo, energía, etcétera, etcétera. Pero es un ministerio que trae grandes satisfacciones. Oír testimonios como los de mis hermanos hoy, de que Dios rescató su matrimonio, en parte por medio del Ministerio de Liberación y después por medio de otras ayudas que mi hermano Manuel recibió allá en la iglesia El Sendero de la Cruz de San Juan, Puerto Rico, que es una iglesia
en relación fraternal con nosotros, pues eso me llena a mí de satisfacción. Cada minuto, cada hora que yo dedico al Ministerio de Liberación me llena de satisfacción, porque cuando vuelvo meses más tarde y se me acerca la gente y me dice: hermano, ¿se acuerda? Usted oró por mí. Le digo: mire, hermano, le digo la verdad, no me acuerdo porque atendí tantas personas que todo se me hizo un chirmol. Pero les digo, denme su testimonio. Pues yo soy aquella persona que vine así y así, y mírenme ahora. O sea, el cambio es asombroso. Y esa es la mejor paga que tenemos. En esto no hay honores, no hay riquezas, porque este no es la clase de ministerio que llama la atención de la gente para brindarles el apoyo que se debería tener. Sin embargo, qué bendición, hermanos amados, darse cuenta de que la gente ha cambiado, ha sanado, ha sido liberada y ha sido prosperada por Dios, que su vida hoy es una vida llena de satisfacciones para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes han venido porque saben, disciernen que necesitan